Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Exposición de Motivos es una serie producida por el Canal del Congreso, por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, con la finalidad de exponer las propuestas de iniciativa de ley o decreto que los legisladores no presentaron en tribuna para darlas a conocer a los ciudadanos. Dentro de las reformas que ha tenido a su cargo en primera instancia la Comisión de Puntos Constitucionales y dentro de las reformas trascendentes junto con la de energía, telecomunicaciones, transparencia y otras más, la del Distrito Federal, la reforma política que ahora mismo se aborda en la Comisión de Puntos Constitucionales junto con otras dos comisiones, la del Distrito Federal y la de Estudios Legislativos Primera, se advierten como las reformas más relevantes. La del Distrito Federal, sin duda alguna, tiene una connotación muy particular. Se trata de conciliar los derechos políticos, los derechos particulares, individuales, que los habitantes de la Ciudad de México tienen tan solo por eso, por ser ciudadanos, y la oportunidad y la posibilidad de que la estructura jurídica y política del Distrito Federal tenga una connotación y una conformación muy similar a la que tienen las entidades de la Federación, es decir, los estados miembros del Pacto Federal. Esto, por supuesto, se antoja como algo relevante porque a los derechos políticos y a la connotación de entidad política que propiamente adquiriría, como los estados, reitero, habría que conciliar también la coincidencia o la naturaleza de ser la sede de los poderes federales, la capital de la República, en donde tienen que coincidir, convivir, coexistir con espacios muy puntuales de competencia unos y otros, las autoridades federales, y soy reiterativo en tanto que se trata de la capital de la República, sede de los poderes, y el gobierno de la ciudad. Esto implica, pues, entre otras cosas, no solamente el rediseño de la estructura jurídica y política del Distrito Federal de hoy, probable Ciudad de México en el futuro, sino también implica una serie de factores que empiezan por tener una constitución, y antes de una constitución, un órgano constituyente, es decir, el órgano que daría vida y que daría los trazos a partir de una constitución para que de ahí deriven otras competencias a otros órganos con nuevas facultades que seguramente le darán una nueva vida, una nueva perspectiva en el ámbito político y será histórica sin duda alguna. Ahora mismo estamos en el proceso de intercambiar puntos de vista con otros partidos, con otros grupos políticos y seguramente será una muy importante reforma. Muchas gracias. Amigos del Congreso, ¿cómo están? Mucho gusto, sean todos bienvenidos. En esta ocasión, antes de empezar con la intervención que generosamente se nos otorga a los miembros de la bancada del Partido del Trabajo, quisiera poner a su consideración esta presea con que la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, nos condecoró a algunos legisladores, ya sea senadores, diputados federales o inclusive diputados locales. Quisiera desde aquí manifestar mi agradecimiento a todos los integrantes de esta Cámara que vieron en mi persona una persona con la capacidad, con el mérito para recibir esta que es el águila con que anualmente, esta presea con la que anualmente se premia a los legisladores que, de acuerdo con el criterio de los compañeros de la Canacintra, desarrollaron un mejor trabajo. Así que muchísimas gracias por todo lo que vale y la comparto orgullosamente con mis amigos de Baja California y, por supuesto, con toda la República Mexicana. Muchas gracias. Bueno, entrando al tema de análisis, quiero comentarles que uno de los temas que más se ha
tratado en los últimos días en el país es el salario mínimo. Todos sabemos que hay dos posturas, la del PAN, que quiere llevar a la boleta electoral la pregunta de si se debe aumentar o no el salario mínimo, y la otra es por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Mancera, quien está proponiendo una serie de debates, una serie de foros, inclusive aquí en el Senado los tendremos, para determinar si es posible que por lo menos en la Ciudad de México, de un día para otro, el salario mínimo aumente de 67 pesos, que está actualmente en la zona A 82, 84 aproximadamente. Sin embargo, lo que yo quiero tratar con ustedes es algo relacionado con lo que está involucrado con el salario. Le llaman lo que está vinculado o lo que está indexado. Se ha dicho, está bien, aumentemos el salario, pero mucho cuidado con que este aumento del salario no arrastre, por ejemplo, las veces de salario mínimo en que se fijan algunas multas, o por ejemplo, como se establece el pago de las responsabilidades hipotecarias para el trabajador. Y podríamos contar inclusive las prerrogativas para los partidos políticos, porque de lo que se trata es de hacerle justicia al trabajador de acuerdo al mandato del 123 constitucional y no de arrastrar otros factores que podrían afectar de una manera muy, muy grave, no solo al trabajador, sino también a la economía pública. Pero hay un punto que nadie ha tratado y tiene que ver con el factor de embargo del salario. Como todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia, me parece que en un ambiente muy sordo, falló en el mes de marzo pasado, que del salario del trabajador se pudiera ejecutar un embargo por un juicio de vía mercantil, un juicio ejecutivo. Esto es aquel mandato constitucional en donde se establecía que el salario del trabajador era inembargable, o sea que no se puede embargar. Resulta que la Suprema Corte falla favorablemente. Y lo grave es de que solamente se protege el primer salario mínimo. O sea, de acuerdo a lo que se establece, solamente el primer salario mínimo es inembargable. Pero de ahí en más, o sea, si usted gana más de 67 pesos por día, lo demás se lo pueden embargar hasta en un 30%, por efecto de que, por ejemplo, usted no pagó los muebles, o usted no pagó un celular, o usted no pagó alguna deuda con un banco, una tarjeta de crédito, en fin. Esto a partir de marzo, inclusive ya muy pronto se va a poner en marcha, porque es un secreto a voces que es un sistema que se va a inaugurar muy pronto para que los dueños del capital recuperen su dinero de la manera más segura posible. ¿Y cómo? Pues descontándole al trabajador. Sin embargo, yo voy a proponer una iniciativa de reforma precisamente en la sesión de este día jueves, en el cual voy a establecer que si bien no nos oponemos a que si México ya se insertó dentro de una serie de foros y de una serie de compromisos donde, por supuesto, uno de ellos es que la gente del dinero recupere precisamente su inversión, pues entonces esta línea se aumente. Esto es, en lugar de que protejamos un salario mínimo, uno solo, protejamos dos líneas de bienestar económico, precisamente las que fija el Coneval, y esto aumentará de 67 pesos de protección, le hace 2,000 pesos de protección, aumentará a 5,000. O sea, los primeros 5,000 pesos del trabajador que gane serán inembargables. Ojalá que prospere esta iniciativa, porque me parece que es muy importante y que le permitirá al trabajador conservar lo más sagrado que tiene, que es su salario. Muchas gracias. Sin duda, uno de los propósitos más nobles del ser humano es el cuidado que tiene con el medio ambiente. Y el día de hoy nos vamos a enfocar a ese objetivo de nosotros coadyuvar a que el medio ambiente esté a salvo, que estando a salvo el medio ambiente, por supuesto, también estamos a salvo nosotros. Y hoy vamos a hablar de una especie que está en extinción, una especie endémica denominada la vaquita marina, que ya son muy pocos ejemplares los que tenemos. Entonces, este punto de acuerdo va a exhortar a la Semarnat
exhortar y pedirle que de manera urgente atienda la posibilidad de preservar a este animal y que podamos juntos contribuir a que no se extinga, y junto con esto a buscar que el medio ambiente tenga una relación importante con el ser humano. Esta especie se cree que ya son muchos años los que tiene en peligro de extinción, un par de décadas, ya que los pescadores cuando pescan tiburones, cuando pescan camarones, por ejemplo, estos animales quedan en sus redes, quedan por ahí expuestos a ser cazados y sin ninguna utilidad. Entonces hoy estamos exhortando a la Semarnat a tener el cuidado de uno de los animales que está en extinción, que quedan menos de 200 en este país, y buscamos que siga su preservación. Me refiero a la vaquita marina. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.